I'm afraid our designer hanger offer has expired. Would somebody please get Mr. De La Renta out of here? Next up on the Home Chopping Network. Es tiempo de presentar el desfile de Inuma Modas. Hoy voy a mostrarles mi línea completa de productos para conservar su muerte. Tenemos de todo, desde un responso crema hasta un sepelio maquillaje. Deben probarlo, es lo mejor para que luzcan putrefactos. Tal vez podría interesarles el platillo de esta noche. Se trata de una patraña insípida sobre un vendedor de lotes de cementerio que está a punto de cometer una póstuma equivocación. La he intitulado La muerte de un corrupto vendedor. La muerte de un corrupto vendedor. Eb Jones, llegó tu turno. You're up already. What time is it? Almost 6 a.m. Hash slinging time. Hash slinging. I told you last night I'm through with that goddamn coffee shop. Ofreciste acompañarme. Ha habido un ligero cambio en los planes. But we said last night. Last night was last night. So you lied to me. No. You said you wanted to get out of this stinking little burg, and I sold you a way to do it for the night. But now it's morning, and the warranty's expired. Estúpido. Ahórrate las lágrimas, ¿de acuerdo, cielo? Dijiste que me amabas. Sí. Cuando dije que te amaba, de inmediato empezaste a desvestirte. Soy extremadamente convincente. Usted debe ser la señora Jones. Sí, para servirle. Soy Judd Campbell, del Parque Memorial Colinas Apacibles. Señora, es usted exactamente como la describió su esposo. ¿Se encuentra él? No, señor. Él falleció hace algunos días. Lo sepultamos el día de ayer. Oh, no puedo creerlo. El lunes pasado me entrevisté con él. Es como si lo hubiera presentido. Lo hizo. Tenía cáncer. Sí, lo sé, pero el lunes me da el enganche para un lote en el cementerio y de pronto... ¿Dice usted que dio el depósito para un lote en el cementerio? $250 por una fosa para los dos. Él no me comentó nada al respecto. Bueno, quería que fuera una sorpresa. Escogió un sitio bellísimo en esta área. Quería que fueran los dos primeros en disfrutar de un descanso eterno, rodeados por tanta belleza. Y le emocionaba tanto los beneficios adicionales, los gastos del sepelio y $10,000 en efectivo. La amaba profundamente. ¿$10,000? Sí, le haremos la devolución del enganche en cuanto regrese a la oficina. Los $250 en total. Pero... ¿no sería posible disfrutar de los beneficios? No veo cómo. ¿Su esposo ya falleció? Pero
¿Y si le pagara lo que falta? Oh, perdóneme. Eso sería ilegal. No veo por qué. Mi esposo pensaba pagarle ese dinero. ¿Y si ya se lo hubiera enviado? Escuche, ¿podría pagarle el saldo de contado? ¿Quién va a saber cuándo lo recibió? Por favor. No. El sepelio fue tan costoso. Y no me dejó ni un solo centavo. Hágame el favor. ¿Cuánto le quedó a deber? Otros $250. No sé, tal vez si me pagara de contado. Se los daré enseguida. I'm afraid I only have $187, and that's all I got in the whole world. Isn't there some way? Mrs. Jones, you're such a nice lady. I'll find a way. Oh, bless you. Bless you. Can I help you? You must be Mrs. Comfrey. You know, you're exactly the way your husband said you were. He's a very lucky man. Mrs. who? Mrs. Comfrey? There's nobody here by that name. Well, isn't this 2465 Maple Street? No. This here's Maple Drive. Maple Street is way across town. Oh, my mistake. End of the day, you know how it is. Young man, are you selling something? As a matter of fact, Porque en Colinas Apacibles creemos que tanto usted como sus seres amados deben descansar en paz antes y después de morir. Suena interesante. Tengo un hermoso folleto que me agradaría. Lo siento. No quiero que papá se pierda esto. ¡Papá! ¿Dónde está ese viejo decrépito? ¡Pa! ¿Dónde rayos estás? ¡Ay, santo cielo! Tranquilízate, Ma. Estoy muy ocupado excavando. Tenemos visita. El señor Campbell es un vendedor, pa. ¿Un vendedor? Eso sí que es grandioso. En los viejos tiempos, los vendedores solían venir con frecuencia. En la actualidad, todo el mundo permanece en casa y compra por la televisión. No sé, pero en mi opinión no es lo mismo. ¿No? Bien. Tome asiento. A ver qué trae. Sé a qué se refiere. Al comprar las cosas a larga distancia se pierde el contacto humano. Tiene toda la razón. Y cuando llegue el producto... Cállate, Ma. Al joven no le importa lo que tú pienses. Permite que continúe hablando. Lo haré enseguida, señor. En el Parque Memorial Colinas Apacibles ¿Se trata de algún cementerio? Ahora los llamamos parques memoriales. Lo que ofrecemos es un nuevo concepto para tratar de proporcionar paz a sus seres amados antes y después de que usted fallezca. Para empezar, encontramos una hermosa propiedad al norte de la ciudad que va a fascinarles. Mire esto, ¿no es sensacional? Ay, claro que lo es. It looks like the perfect place to spend eternity. It does look restful, doesn't it? it's the kind of place the whole family will enjoy coming to pay their last respects, and that in turn makes the process of mourning just plain easier on everyone. Es el sitio perfecto para pasar a la eternidad. ¿Y cuándo va a empezar a indicarme las ventajas? Es muy perspicaz, señor. Las ventajas vendrán con un paquete de beneficios al morir. Por una suma muy pequeña, cubriremos al momento de su muerte los gastos del sepelio, además de una indemnización por muerte de $10,000 en efectivo. En esa forma estará seguro que sus seres queridos quedarán totalmente protegidos. ¿Qué tan pequeña? $500 cubrirán lo de los dos. ¿$500? ¿Eso es todo?
Por supuesto, contamos con una indemnización adicional por muerte de $20,000 que solo le costará 750. Con $750 pagarán $20,000. No. Ambos quedarán cubiertos, así que estamos hablando de $40,000. Oh, bien, no podemos negarnos a eso, ¿verdad? Lo compraremos. Grandioso. Voy a preparar los documentos. Por supuesto, tendremos que visitarlo. ¿Qué? El cementerio para conocer las fosas. Nos agrada ver las cosas antes de comprarlas. Bien, aquí aparece en el folleto. No podemos comprar algo sin verlo antes. De acuerdo, les diré lo que haré. Enviaré la documentación junto con su pago y volveré a visitarlos mañana. Yo mismo los acompañaré al cementerio. Sí, claro. Imagino que deseará que Emma y yo bajemos para traerle el dinero. ¿Recibe un cheque? Prefiero en efectivo. Agiliza el proceso. Bien, tardaremos solo un minuto. ¿Quiere que le sirva un poco de café? Sí. Bueno, habiendo viajado todo el día, necesitará algo que lo reanime. Vamos, Ma, no podemos hacer esperar al joven. ¡Ya voy, pa! No irá a ninguna parte. I say we kill him now. No permitiré que lo hagas, pa. Cállate, mujer, no discutas conmigo. Si quiero eliminarlo, lo mataré y eso es lo que sucederá. No me levantes la voz o te arrancaré el pellejo. Además, no sería correcto matarlo antes de que despierte. Pa, Winona debería verlo antes de eliminarlo. No empieces. Él no va a quererla. Ain't nobody in Winona's whole ugly goddamn life ever wanted her. Quiero que ella sea quien lo decida. Aun cuando ella lo quisiera, yo no. I don't want no goddamn salesman in the family. Nobody cares who you want in this family. Besides, only salesmen ever come to this place. And this one seemed especially nice. Oh, for Christ's sake. Si así Winona alcanzará la felicidad, no seré yo quien se la niegue. Pero eso no va a pasar. Porque él no la va a querer. Oye, despierta. ¡Despierta, maldita sea! ¡Ya despertó! Por favor, déjeme ir. ¿Por qué? Para que pueda correr con la policía y hablarles de nosotros. No voy a decir ni una palabra. No me importa quiénes puedan ser esas personas. Son agentes viajeros, igual que usted. Como el sujeto que nos vendió ese horno de microondas que no funcionó. Y la aspiradora y el televisor a color. Un televisor que no tenía color y ahora sí. Ahora sí tiene color. Really? I won't say anything to anybody. No voy a decir nada. ¿Por qué habría de confiar en usted? Usted es un vendedor. Y un vendedor no es más que un ladrón tratando de arrebatar a las personas lo que han ganado con su esfuerzo, obligándolas a comprar cosas que no quieren o necesitan. Well, we've been took one time too many. And if we have to kill every last goddamn salesman on the goddamn planet, so be it. No te alteres tanto, pa. No haremos nada antes de que Winona lo haya visto. Damn girl's nothing but trouble. Come along, Ma. God
¿Tú eres Winona? Winona es un nombre tan bello. Mi madre se llamaba Winona y era muy hermosa. You play that very well. Anyone ever tell you that? How old are you? Old enough to know a bunch of bullshit when I hear it. Quiero verte. ¿Por qué no te acercas? Acércate. Tal vez no quiero que me veas. No creo que eso sea cierto. Sé que estás deseando que te vea. Te diré algo. Apenas te conozco. Pero sé que estás sola. Conozco esa soledad. Se apoya en mi hombro y muerde mi corazón. ¿Es eso lo que sientes, Winona? Qué bonitas palabras dices. Tú y yo debemos hablar frente a frente. ¿De acuerdo? Frente a frente. ¡Oh, eres tan hermosa! Lo único que no soy es hermosa. Dime, ¿qué es la belleza? La Mona Lisa nada tiene que envidiarte. ¿Cómo se llama el perfume que usas? No uso ninguno. No. Hace 15 días que no me baño. Tu olor es tan terrenal. Me fascina. Es la primera vez que esto me pasa. Estoy profunda y desesperadamente enamorado de ti. No seas mentiroso. No es cierto, es cierto. Quítame todo esto y te lo demostraré. No tengo las llaves. Que aunque las tuviera... Permíteme demostrártelo. Si no me lo permites, te juro que me volveré loco. ¿Crees en realidad que me parezca la Mona Lisa? Who cares why the Mona Lisa smiles? Oh, todo es tan adorable. Odio esta habitación. Detesto toda la casa. Escucha, es extraño, pero me siento reanimado, como un chico. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me demuestres todo tu amor. La clase de amor que he mencionado es diferente. Es más profundo. Solo creo en los hechos y las acciones. Eso del amor es muy interesante, pero el cuerpo jamás engaña. Ahora, quiero saber cuánto me amas. Juro que te amo. ¿No es suficiente? ¿Aún me amas? So, show me you love me. Of course, if you don't love me, I'll just have to give you back to Pa and let him deal with you. I love you. I love you. I love you. Yeah. I didn't think he... Wait. Well, I'll be damned. I think you do love me.
Fue asombroso. Es la relación física más increíble que he tenido. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? De todos esos vendedores. Pero tú me lo hiciste como nadie me lo ha hecho. Me amas, ¿verdad? Como tú dijiste, el cuerpo jamás engaña. La interrogante es, ¿tú me amas? Por supuesto que sí. Y no voy a permitir que mi padre te haga daño, si es lo que te preocupa. Quiero casarme contigo. Si nos casamos, recibirás mi dote. Desearán que te vayas, pero podemos huir y ser muy felices juntos. Odio estar aquí. Ma y Pa me tratan tan mal. ¿Has dicho dote? Sí. Pa la tiene enterrada en el sótano. El dinero de todos esos viajeros. Deben ser $40,000-$50,000. Sí. Sí. Vamos a casarnos. Nada. Ma, Pa, voy a casarme. You really want to do this thing? Absolutely. I love your daughter. And I love him, Pa. Adelante. ¿No vendrá un predicador? Pa es predicador. De acuerdo, Jod Campbell. ¿Acepta a mi hija Winona Brackett como su legítima esposa? Acepto. ¿Y tú, Winona, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Desde luego que sí. Ahora dame el anillo, Ma. Gracias. Puede colocar el anillo en el dedo. Un momento. Quiero que le quiten las esposas. He's marrying me. You think he's going to spend the rest of his life walking around with these things on? Tiene razón, Pa. Si está dispuesto a casarse con ella, tienes que quitárselas. Bien, creo que... No. No lo haré. I'll marry him to you, but that's as far as it goes. Pero, Pa, por favor. It's just the way it is, Winona. I'm still gonna have to shoot him. Es un vendedor, no es de fiar. ¡Maldición, Pa! Es la primera oportunidad que tengo de ser feliz y no dejaré que tú la destruyas. ¡Princesa! ¡Winona! ¿Qué estás haciendo, Winona? ¡Lo has matado! Permíteme quitarte esto, lindura. Y ahora te enseñaré la date. Sí. Bien, aquí tienes. Grandioso. Por cierto, quisiera darte mi regalo de boda, amor.
ellos. Parque Memorial, Colinas Apacibles. Judd Campbell. ¿Ha encontrado algo aquí, jovencito? Sabes, Ma, el joven tiene razón. Este podría ser el sitio ideal para un cementerio. Pero... El paisaje no es bello, pero va a descansar en paz, querido. Winona. You gonna pay your respects or what? Espero poder quitar la sangre de utilería de mi vestido. Lo pondremos en la nueva lavadora que nos trajo el otro vendedor. Ustedes mintieron. Lied? Now that ain't a nice thing to say. Besides, No se trató de una mentira. No, señor. Es el arte. De vender, señor. El bondadoso y dulce Judd. Se trata de otro fantasma cliente satisfecho. Creo que es cierto lo que dicen. La familia que asesina unida permanece unida. We come now to one of my favorite items. The amazing Crypt Keeper Slash-O-Matic. It's more than just a knife. It peels, it cuts, makes fabulous French fries. It slices, it dices, it... Ooh.